Tengo ni idea. Me gustan muchas, entonces, pero siempre recuerdo a una amiga mía que tenía sus 4 palabras favoritas, entre las cuales estaba toronja, que parece ser una palabra comúnmente amada por la gente, no sé por qué. O sea, ¿me estás citando a mí No, o no, no? no, no, a Mariela. Mariela ama toronja, es una de sus Es cuatro otra palabras. amiga suya. Ujú. O sea, a mí me encanta toronja. Ujú, lo sé. ¿Cómo coincidimos ahí? Bueno, ¿será Pues creo que que mucha empezamos? gente ama la palabra toronja, O a lo quién sabe mejor por es qué, como la gente que es amiga tuya ama la palabra toronja, puede tal ser. vez. Pero es extraño porque en Argentina la toronja como tal no existe. Ok. A mí, bueno, yo hablo también francés, bueno, soy especialista en francés y una de mis palabras favoritas en francés es fourchette, pero también por cómo suena, ¿Y qué pero luego significaría? es tenedor. Pero Ah, se qué lo dije a simpático. mis alumnos de primera de secundaria, una vez estaba dando clases en primera de secundaria y les digo, me encanta fourchette. Y me dicen, eso suena a chet. Qué asombroso para poder decirlo en la radio tan abiertamente. Pero es fourchette, es tenedor. Está Así bien, es. está bien. Y se escribe fourchette con doble T al final. Como corchete casi. Claro, algo Mira así, qué corchete es simpático. una palabra Corchete, linda. podríamos Bueno, decirle corchete. el caso es que más o menos pensando de qué se iba a tratar Madeja Cultural, no nos vamos a clavar en esta cosa, empezamos a pensar que a lo mejor para que tuvieran cierto orden y cronología los programas, podíamos hacer un orden alfabético y cada programa hablar de una palabra. Sí, sobre todo porque había que darle algún orden, ¿no? Digo, como podía ser cualquier cosa o podíamos empezar a encontrarle algún orden para darle sentido luego a lo que estábamos haciendo. Entonces, pues decidimos un orden alfabético que por ahora no funciona porque es el primero y empieza con la A, entonces está bien. Vamos a ver qué pasa. Y la palabra de hoy es asombro. Empieza con A, esa era la primera cosa muy importante. Y es una palabra que nos gusta su sonoridad y nos gusta su sentido, ¿no? Su explicación. ¿Cómo explicarías asombro? Pues creo que lo explicaría con cómo nos conocimos, tal vez. Bueno, pues es de alguna manera es asombroso. No sé si ya se dieron cuenta, pero aquí tenemos a un extranjero, él es argentino. Y bueno, soy extranjero, depende de donde nos estén escuchando y viendo, porque como la radio va por internet, por ahí nos están escuchando en Canadá y los dos somos extranjeros, ¿no? Tienes razón. Bueno, viene de otro país que no es México. Claro. No, pues hay que aclarar, ¿no? Bueno, el caso es que nos conocimos por internet. Yo tengo 31 años. Yo tengo 34. Y nos conocimos por internet, pero por casualidad. Uno pensaría, bueno, hoy todo el mundo se conoce por internet, pero nosotros no. No entramos a ningún foro ni nada, fue por Messenger, de repente aparecimos en los contactos del otro y pues aquí estamos. Sí, de manera muy extraña, en una época en la que Messenger ha funcionado bastante bien en general. Yo no recuerdo muchos otros contactos que se me hayan agregado porque sí. No, la verdad y que no. De repente pues, apareció Mariana ahí. Ajá, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Ah. ¿Cuándo sucedió esto? No sé, pero es asombroso. Sí, estamos casados hace 1 año y medio. Uh-huh. Entonces fuimos amigos durante años, añares de los añares y ahora aquí estamos. Seguimos amigos a pesar de estar casados. A pesar de estar casados. Estamos superando. Sí. Pero bueno, el caso es que es una coincidencia asombrosa y tal vez por ahí el asombro. Tal vez por ahí venga el asombro. Sí. Me gustaría hacer una pausa. Solo para, no para toser, sino para decir que... Pero puedes toser, aquí está todo permitido. Nos dijeron que aquí podemos decir lo que querramos. Mientras que nos hagamos cargo de lo que decimos, cargo, está así que todo si bien. te haces cargo de tu tosida, pues está bien. Ahí está. Lo que les quería decir es que estamos totalmente abiertos a sugerencias de palabras para los próximos programas. Se viene la B. Sí, claro. Entonces, bueno, si quieren proponer algo con B, nada más háganlo con tiempo. ¿Y a dónde nos lo pueden proponer, por ejemplo? Y pues al link o sea, en comentarios en el Facebook puede ser, ¿no? Ese es un lugar maravilloso. Es que estamos aprendiendo cómo funciona esto, entonces vamos a buscar vías de comunicación. También nos pueden mandar un WhatsApp. Nos pueden mandar un puede WhatsApp. Ser. ¿A qué número? Y no sé. ¿Al mío, al tuyo, a cualquiera de los dos? Mejor vamos a dar uno porque si no se van a... Si quieren al mío, yo no tengo problema. Bueno, dale. En México, ¿cuál es la característica? ¿52?
No vas a... Ah, Porque no, todo el mundo, esto está llegando a todo el mundo. ¿No? Sí, 52. Y luego, Es más 52, 1. bien, luego viene el 442, que es característica de Querétaro. 1, 58, 17, 21. Y ese es el Entonces, número. de nuevo, pero corrido. Más 52, 1, 442, 1, 58, 17, 21. Perfecto, esa es otra manera. Exacto. Y pues nada más, o sea, es por más ahora, fácil. por ahora vamos a empezar por ahí. A Sí, ver qué exacto. tal. A ver si les gusta una palabra con B, estaría muy bien. La verdad es Sí, que no y si sabemos se les qué va a ocurre una pasar. con C o con D, también, porque... pues, la Sí, idea o es que sea, siga, podemos entonces. ir como avanzando. La próxima semana va a ser un poco difícil porque acá a mis ojos le van a quitar una muela, entonces va a venir recién operado. Va a ser Así todo un que- desafío radial, sobre todo. Exacto. Si eso los O dado, inspira. sí, pero quién sabe. Vamos a ver. Yo estaba pensando en bisturí, la verdad, pero bueno, vamos a ver. A ver. Si hay algo más Lo interesante. bueno es que con la pum, va a volver Vas a decir pues, baba. También podría ser baba. Podría ser baba también. Pero Podría ya ser. veremos la semana que viene. ¿Qué sucede? qué Por el con las momento hay palabras. que centrarnos en lo asombroso que es estar aquí y poder empezar el programa, Pues sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es lo contrario al asombro? Silencio. No tengo ni idea de qué sería lo contrario de asombro. Y yo tampoco, la verdad, yo creo que no es como que tenga un antónimo tan fácil, pero cuando estábamos hablando de la palabra, nos dimos cuenta de que tal vez tenía relación con sombra. Como a es un prefijo que quiere decir no con eso, ¿no? Entonces sombra, asombra, quiere decir que no hay nada de sombra en lo que está pasando. Es algo muy, muy, muy luminoso, el asombro. ¿Qué te parece eso como imagen? Me parece interesante, ¿eh? Entonces, lo contrario al asombro sería lo sombrío. Claro, podría ser. Podría ser una definición. Podría ser algo así. Bueno, si alguien tiene algo que decir, estaría También es buenísimo bienvenido. también escucharlos. Lo que a mí me pasó cuando estábamos buscando la manera de empezar el programa de radio es que dije, bueno, luego mañana. Y no he tenido tantos días para mandarlo mañana, pero no lo estaba haciendo, la verdad. No Pues estaba nos preparando el propusimos programa. hacerlo mañana, pero el programa tenía que salir hoy. Ajá, entonces... Igual había que hacerlo, ¿no? Y lo que me pasa a mí es que soy muy lectora, me encanta leer, y no sé por qué había estado pensando en un libro que yo ya había leído, pero como que tenía ganas de retomarlo, no sé por qué me llamaba, tal vez es porque es amarillo, y en mi casa, bueno, en nuestra casa, en su casa, tenemos muchos libros, y el libro es amarillo, entonces a lo mejor por eso como que mi ojo lo cachó, lo vio, y lo agarré. Y me pareció súper interesante volverlo a releer. El libro se llama El mundo de Sofía. Es de un noruego. No sé pronunciar su nombre. A ver, inténtalo. Intenta. Jostein Gaarder. Fue un buen intento. No sé cómo hablan los noruegos. Es ¿no? importante intentar, de eso vamos a hablar al rato Ujú, también. También. Y entonces, no sé por qué, fue una especie de presentimiento, ¿no? Y entonces empecé a releer. El libro se llama El mundo de Sofía, y como que el subtítulo es Novelas sobre la historia de la filosofía. Todos los filósofos me lo podrían aventar por la cabeza, la verdad. Pero Tal lo vez que... Alan, que estuvo recién. no, bueno, por supuesto, no, bueno, perdón. Por las dudas no se lo mostramos porque Sí. ¿no? Sabemos que la semana que viene nos va a decir algo, pero bueno, eso es lo que había. Sí, perdóname. Pero en realidad a mí me parece una muy buena manera de introducir a los jóvenes al mundo de la filosofía. Lo que pasa con este libro es que son cartitas, no son cartitas, no. Es como una especie de curso de filosofía para jóvenes. La protagonista se llama Sofía. Me gusta que de cartitas pasaste a curso de filosofía para jóvenes. Es que está en forma de cartas. O sea, ok, es un curso es en forma epistolar. de... Sí, es epistolar en algunas partes y en otras va como novela. Es así medio un mix. Entonces,
Sofía es una niña normal, digamos una adolescente normal, y de repente se encuentra un sobre en su casa y alguien le empieza a preguntar quién eres, ¿no? Todas las preguntas más básicas de la filosofía. ¿Pero el sobre de dónde salió? ¿Se la envían? No se sabe. Aparecen. Aparece, porque Sofía llega de la escuela. Qué asombroso, ¿no? Que aparezcan las cosas. Pues sí, depende de si te dejas asombrar, pero sí. Pues sí. Llega de la escuela, ve el sobre y decía su nombre, se le hace súper raro y empieza a leer y le empiezan a llegar más sobres y empieza a leer y leer y leer. Y en el primer digamos que el primer capítulo empieza: lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombro. Y leí eso y dije, nah. A mí siempre me pasa que leo lo que tengo que leer cuando lo necesito. Es súper loco. Yo creo que igual de alguna manera lo buscas, ¿no? O sea, como inconscientemente tal vez recordabas algo de las Tengo miles de historias de libros que se me aparecen. Luego les voy a seguir contando. Como Sofía, que se le aparecen las cartas. Sí, algo así. Y como que el remitente está ahí como... Tal vez no fue Hostengarden, pero alguien te lo dejó ahí. Exacto. Para que lo encuentres ese día. Y bueno, esto de que se necesita para filosofar, para pensar profundamente, se necesita la capacidad de asombro, me dejó pensando obviamente en el programa, porque ya habíamos escogido la palabra, de lo cual fue súper loco, y entonces dije, a lo mejor puedo leer algo de este libro. Entonces me gustaría leerles, ahí les va. Para los niños, el mundo y todo lo que hay en él es algo nuevo, algo que provoca su asombro. No es así para todos los adultos. La mayor parte de los adultos ve el mundo como algo muy normal. Precisamente en este punto, los filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Para él o ella, el mundo sigue siendo algo desmesurado, incluso algo enigmático y misterioso. Por lo tanto, los filósofos y los niños pequeños tienen en común esa importante capacidad. Se podría decir que un filósofo sigue siendo tan susceptible como un niño pequeño durante toda la vida. De modo que puedes elegir, querida Sofía, querido Emilio, queridos. ¿Eres una niña pequeña que aún no ha llegado a ser la perfecta conocedora del mundo? ¿O eres una filósofa que puede jurar que jamás lo llegará a conocer? Si simplemente niegas con la cabeza y no te reconoces ni en el niño ni en el filósofo, es porque tú también te has habituado tanto al mundo que te ha dejado de asombrar. En ese caso corres peligro. Por esa razón recibes este curso de filosofía, es decir, para asegurarnos. No quiero que tú justamente estés entre los indolentes e indiferentes. Quiero que vivas una vida despierta. Seguramente los filósofos van a decir que se sienten atacados porque le dicen que son niños, pero está bien, tal vez no es el punto en sí. Pero bueno, yo justo iba a decir que yo soy la niña. Bueno, pero es que la gente siente que cuando uno le dicen que es un niño se siente como, no, esto es terrible y pues... Ay, no sé, a mí me encantan los niños. O sea, me parece que son lo más puro del mundo. Sí, supongo que también va con la edad, ¿no? Si uno se siente que está muy viejo, le gustaría ser un niño y así, entonces está muy bien. Y bueno, la verdad, por lo que me gusta la palabra asombro y siempre me ha encantado, y fue mi idea ponerla como primer programa, por eso estoy hablando tanto, pero ahora va a hablar él, es porque yo viví en París, me fui a París cuando tenía 18 años, y pues como todo adolescente, pues no sabes ni qué quieres de tu vida, de hecho por eso me fui. Porque tengo la gran fortuna de que mi mamá me dijo, bueno, si no sabes exacto qué estudiar, ve, conoce un poco el mundo y luego vemos a ver qué pasa. Entonces estaba yo en París y me acuerdo que era un día, había nevado y estaba en el Museo del Louvre, parada en el patio, viendo hacia lo que es esa ciudad museo. Y me sorprendió. Había mucha gente y... Yo no tengo idea de qué estaba pensando toda esa gente, pero había mucha gente pasando a mi alrededor y parecía que todo era normal. O sea, que era un momento normal, un momento más en el mundo. Y para mí no fue un momento más en el mundo. Fue como decir, es que no puedo dejar que esto sea solo un momento. De esto me tengo que acordar siempre. Tengo que acordarme siempre de que todos los momentos en los que esté son momentos valiosos.
Y fue de ahí de donde yo saco mi capacidad de asombro y por eso me encanta esta palabra. Y me gustaría preguntarte a ti, ¿crees que el asombro es duradero? Porque a mí eso ya me duró, esto fue 2005, entonces llevo 13 años pensando en ese momento y llevo 13 años que me gusta esta palabra. ¿Tú qué onda? Pues a mí me parece que habría que pensar un poco, creo que el asombro en sí no es duradero, sino no sería asombro, como que toda la idea del asombro, del poder asombrarse, es una cuestión de un instante, de un momento muy corto, pero sí me parece interesante que puedas como recordar ese asombro, ¿no? Okay. Me parece que es interesante. Digo, a mí lo que me pasa con las cosas es que tal vez me asombran en un momento y luego dejan de asombrarme. Luego uno se habitúa, ¿no? Se le hace costumbre. Y es que a mí eso me molesta, porque además la rutina luego a la gente no le sirve, o sea, tú como que es cansada. Pues sí. Pero uno deja de asombrar, o sea, digo, es algo que nos pasa acá, no sé si naturalmente, pero hoy donde vivimos, digo, no me voy a poner a filosofar, pero digo, hoy donde vivimos lo que pasa es que uno se empieza a habituar a las cosas y deja de sorprenderse, deja de asombrarse. Y entonces podrías decir que un contrario de asombro sería la indiferencia. Yo creo que sí, que podría ser la indiferencia, tal vez como el acostumbramiento, por ahí sería otra palabra. Eso existe. Y si no la inventamos, digo, como a mí me dijeron que acá se podía decir lo que yo quiera y te soporto, te me haces hago cargo de del la palabra acostumbramiento. acostumbramiento. Bueno, está bien, Digo, cada quien. En México todo el mundo puede decir cualquier cosa, entonces está bien, yo digo acostumbramiento. Ok, yo lo pensaría más como una indecisión inconsciente. Pues sí, también. Digo, a veces uno cree que es inconsciente también el asombro, pero hay veces que es decisión de uno dejarse asombrar, ¿no? Poder asombrarse de las cosas pequeñas. ¿Y qué es lo que más te ha asombrado en tu vida? No tengo ni idea de qué me ha asombrado. Lo pensé toda esta semana y no logré como encontrar nada que me haya asombrado así increíblemente. Pues en las notas hice otra cosa. Mi falta de memoria tal vez sería un asombro interesante. Las notas dicen mi decisión de venirme a vivir a México. Sí, eso tal vez me asombra un montón, ¿ves? Pero hoy, por ejemplo, me habitué. Hoy es una cosa que estoy acostumbrado. Ok, pero ¿qué te pasó cuando tomaste esa decisión? O No sea, tengo ¿por ni qué? idea. Es que decidí cambiar de vida y dije, pues ya, voy a hacer esto me hace bien. Y dije, pues esto no me está gustando, lo voy a cambiar, y decidí cambiarlo y hice un cambio radical. Ok, y bueno, a mí no me asombra, la verdad. ¿No te asombra lo que yo hice? ¿O? Sí, no me asombra lo que hiciste. Creo que, bueno, no sé, yo siempre en mi corazón cursi sabía que eso tenía que pasar. Pero bueno, me gustaría como indagar un poco más en esa parte de que no te acuerdas de las veces que te has asombrado, porque sí tienes como esta posibilidad de asombrarte, como no tiene muy buena memoria, por la misma cosa, varias veces, como incluso en el mismo día. Es muy gracioso. Me he asombrado de cosas varias veces y luego me asombro de que ya me había asombrado de eso y no lo recordaba, lo cual es maravilloso. Es como un poder que tengo del disfrute del asombro. Pero, por ejemplo, hay algo que me asombró mucho y me dejó muy marcado, que recuerdo cada vez que lavo los platos, o en México esto se llama lavar los trastes. En Argentina los trastes son otra cosa. Se asombrarían de lo que significa y dejarían de decir que lavan los trastes. Pero la cuestión es que hay un termo, ¿cómo le dicen ustedes? Estas tazas térmicas que llevan para usar para llevar café. Y cuando la lavo, cada vez que la lavo, recuerdo la vez que te vi lavarla y metiste toda tu mano y llegaba hasta el fondo, porque es muy pequeño el diámetro, y mi mano no cabe, y me asombró mucho ese día que entró tu mano y dije, wow, o sea, ella sí puede llegar hasta el fondo. Y cada vez que la lavo hoy pienso así como, wow, a Mariana le entra la mano y a mí no. Y eso es algo que sí me ha marcado fuertemente. Para que lo digas aquí, me parece que sí. Si tengo una mano, o sea, sobre todo la muñeca, es como... ¿No? Es como... Sí, obvio no. Luego nos vamos a ver nosotros en Facebook porque acá no nos vemos.
pero para podernos comparar. Pero, no, lo que... No, me choqueaste. Pues sí, te asombré. Pero la verdad de las cosas es que yo creo que es un poco diferente el asombro de la sorpresa. Pues sí y no. No, es que para mí el asombro es como más luminoso, como más, no sé, positivo, porque además las sorpresas puede haber malas sorpresas. Pues supongo que asombros también pueden haber malos asombros. O sea, ¿tú crees que el asombro también? Yo creo Sí. que también puede ser negativo. Bueno, en todo caso me gustaría tal vez hacer una pequeña pausa, tal vez dejando un poco en el aire la idea de qué tanto nos acordamos, qué tanto tenemos en la memoria las veces que nos asombramos. Me parece bien. Para que lo piensen mientras escuchan esta canción. ¿Y qué canciones? Vamos a escuchar una canción de los amigos de Love Music. Solo que yo no la voy a pronunciar. Se llama Voyage Intergalactique. Voyage Intergalactique. Ahí está, perfecto, para los amigos de Love Music. Vamos a poner la rola. Entonces, ¿de dónde salieron estos muchachos de Love Music? Son amigos nuestros, viven en la Ciudad de México y hacen una música medio loca, medio viaje intergaláctico. A ver qué tal, de viernes. A ver qué tal de viaje viernes a la tarde. Viaje intergaláctico de viernes a la tarde. A ver qué tal les va.
¿De qué estábamos hablando? Del asombro. Del asombro. Uh-huh. Ajá. ¿No tienes algún recuerdito por ahí sobre el asombro? Tengo algo que me asombró muchísimo de ver viendo una película. Creo que habría que hacer un paréntesis para decir que él ve muchas películas. Ok, continúa. Ese es el paréntesis. Sí, veo muchas películas. Y veo muchas veces la misma película, a veces también. Sí, muchas veces. Muy aburrido. Sí, depende, si la película es aburrida tal vez, y si no, no. Porque además ve películas aburridas muchas veces también, sí, o sea, también. no solo las que le gustan, Pues sí. bueno, X. Pero hay una en particular que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, que las pronunciaría, pero son en francés, entonces yo cosas en francés no pronuncio. Las cuevas de Chauvet. Y es un documental que hizo este señor Werner Herzog, en donde le permiten entrar a unas cuevas que tienen unos 30.000 años, que estuvieron cerradas y que son de pinturas rupestres. Recién descubiertas hace un par de años. Hace un par de añitos, sí, recién descubiertas. Y lo interesante es que el gobierno de Francia, cuando las descubre, las cierra, las sella herméticamente y no permite que nadie acceda, excepto un grupo de investigadores muy reducido. Y entre eso, parece que un poco como promoción y como forma de estudio, le permiten a Werner Herzog hacer un documental. Y solo le dejaban entrar un equipo técnico muy reducido, iba a poder entrar él, un sonidista y un muchacho que ilumine, que a su vez alguno era cámara, ya no me acuerdo. Y iban a hacer un documental sobre esto de las cuevas. Claro, y la forma de promocionar era hacer un documental, algo que Herzog últimamente hace muchísimo. Y entonces lo interesante es que Herzog, cuando se propone hacer esto, dice, bueno, si voy a ser el único que voy a poder entrar y que luego no va a tener mucha más gente acceso, voy a buscar la mejor manera de hacerlo. Y entre esas cosas decide hacer su película en 3D, cosa muy extraña para Herzog, que no es una persona que use 3D, pero decide que la mejor manera para que nosotros veamos estas cuevas, que no vamos a poder acceder, es por el medio del 3D. La cuestión es que voy al cine, me siento a ver la película, había ido solo, obviamente en la sala no había mucha gente porque estas no son películas tan populares, y en el medio de la película lo que me sucede es que estoy viendo la caverna, ¿no? Y yo me voy adentrando en este lugar con pinturas rupestres, con una iluminación muy tenue, con muy poquita gente, y de repente la cámara empieza a enfocar hacia este lado y a mí me llama la atención algo que está de este otro lado, entonces giro mi cabeza para poder ver, porque realmente estaba inmerso dentro de la cueva y es algo que obviamente cuando miré para el lado dejó de existir porque empecé a ver negro. O sea, en la sala estabas sentado en la sala y te moviste y volteaste. Exacto, y en ese momento me asombré de mí mismo, primero porque como no uno dice como cómo puede ser que no me haya dado cuenta de que estaba viendo una película, pero es que realmente estaba adentro de la película, ¿no? Y que esa capacidad de poder perderse del universo y meterse dentro del universo fílmico de la película me parece también increíble, asombroso, por decirlo de alguna manera. Qué lindo recuerdo. Es un hermoso recuerdo que se lo he contado a mucha gente, se lo he contado a mis alumnos cuando daba cine y a mis alumnos cuando les daba cuestiones audiovisuales, y algunos se reían, otros lo entendían. Es muy interesante. Haberlo vivido fue increíble. Qué lindo, pero también es porque te lo permitiste, ¿no? Sí, de alguna manera, porque uno se permite también estar ahí. Digo, si uno no se sienta y se mete en la película, es muy difícil que le sucedan estas cosas. ¿Y qué otro recuerdo tienes por ahí con el asombro? Y con el asombro, bueno, luego el otro recuerdo que tengo de otra película que se llama La Sal de la Tierra, que también es otro documental, pero que habla sobre un fotógrafo, que es Sebastián Salgado, que me pareció impresionante cuando empiezan a mostrar. Es un documental donde muestran fotografías de Sebastián Salgado y hay una entrevista con él y le van entrevistando sobre las fotografías que van mostrando, y hay una fotografía donde él está casi colgado, ¿no? En un precipicio sacando fotos de gente. Es que no, a ver, o sea, la foto es una locura. Es literal un precipicio, no sé de cuántos metros,
No, ni idea. Es en África, es una mina. No, esa es en Brasil. Es en Brasil, pero sí. Es una mina, ¿no? Sí, es como una mina de donde sacan cosas. Entonces es como como hacia abajo de la mina. Él está arriba, pero está casi colgado, tiene la cámara así. Y era la única manera de tomar esa foto. Sí, y lo impresionante es que uno ve la foto y es increíble la foto porque se encuentran... Pero lo que más asombra, creo, es la pregunta del documentalista, que es Wim Wenders, que le pregunta, ¿y no pensaste que te ibas a caer cuando estabas tomando la foto? Y me asombró como esa capacidad de poder ponerse también en el lugar del fotógrafo y no solo de lo que estaba fotografiando, que es algo como maravilloso también. ¿Y qué contestó? Y él contestó que no había forma, que era la única manera, era no caerse y que en realidad uno no, en ese momento no está pensando en que se va a caer. Uno está pensando en tomar la foto, ¿no? Y si toda esa gente no se cae, y creo que dice algo así como, el problema es que si uno se cae ahí, arrastra a toda la gente que está abajo, porque son unas escaleras pequeñas que todo el mundo está subiendo, entonces es como una cuestión más social. No había otra opción. Así es. Qué bien. Y pues sí. Entonces estás citando 2 documentales. Y esto no es una cuestión fortuita. Pues no tanto. ¿Por qué? Primero porque en realidad son las 2 que me asombran y recuerdo, pero sobre todo porque hay un documental que se está haciendo que es muy importante para nosotros. Pues porque lo estamos haciendo nosotros. Sí, no lo estamos haciendo en este momento, pero de alguna manera sí. ¿Cómo que en este momento? No en este momento porque estamos en la radio, pero digo, igual nuestra cabeza sigue procesando cosas del documental que hemos visto ayer, que vimos a la mañana, ¿no? Y así. Sí, estamos en un proceso de hacer un documental. Emilio siempre se ha dedicado a cuestiones de cine, ha trabajado en cortos, en largos, en docus, etcétera, pero nunca había contado una historia, nunca como director, como otras muchas cosas. Y yo, pues no, o sea, yo el cine, pues, hasta hace poco decía que no era lo mío, la verdad, lo mío son los libros, a mí me encanta la literatura, pero de repente hicimos unión y me di cuenta de que era una manera súper interesante también de tratar el arte. Y lo que nos pasó es que encontramos una historia que queríamos contar. Nos dejamos asombrar. Pues sí, fue bastante fuerte. Fue encontrarse algo que uno podría pasar por alto. De hecho, recuerdo haberlo hablado con Mariana cuando estábamos ahí, diciendo si las cosas hubiesen sido diferentes y esa tarde hubiésemos caminado un poquito más lento y hubiese pasado algo, probablemente nunca nos hubiésemos asombrado y nunca nos hubiésemos como adentrado en ese mundo de esta gente que está, bueno, que documentamos. Sí, no a ese nivel. Ya les estaremos contando de qué va nuestro documental, pero no es tanto el punto, sino como cuando te permites asombrarte por una historia tanto que te jala para que hagas un documental. Y un problema de eso es que nosotros nos fuimos al rodaje, estuvimos 6 semanas grabando y es difícil mantener ese asombro. Es dificilísimo. Sí, yo recuerdo hacer un esfuerzo cada día, bueno, incluso hoy, ¿no? Hago un esfuerzo cada vez que me siento a hacer algo del documental en recordar ese momento donde los conocí y me sorprendieron y me asombraron. Y poder guardar ese momento, bueno, para alguien que no tiene memoria encima, es súper complejo, ¿no? Es como poder recordar por qué es que estoy haciendo esto. Pues algo que dijiste ayer, te lo recuerdo porque lo apunté y me gustó. Qué bueno. Tienes que guardar tu asombro y recordarlo para poder seguir descubriéndolo o descubriendo ese asombro en tu idea. No, la verdad es que no lo apunté bien. Está bien. Bueno, yo igual hablo muy parecido a eso, así que está bien. A mí lo que me asombró más del documental fue la cámara. Lo que me pasa es que yo, bueno, como les conté, yo soy más de los libros y las letritas, pero siempre me gustó la foto, entonces tomar fotos era algo que yo tenía como bastante dominado, digamos. Entonces llegamos a, bueno, les cuento un poco más, spoiler, el documental fue en Oaxaca, se transcurre en Oaxaca, en la costa de Oaxaca. Entonces yo llegué y empecé a tomar fotos, y fotos preciosas, yo estaba muy contenta, y de repente a los 2 días Emilio me dice así como,
Mariana, si sabes que esto es un documental, o sea, si sabes que tienes que grabar video. Sí, me encantaban tus fotos, está precioso, pero necesitábamos Gracias. que grabes un poquito porque si no Que de que, sí, de íbamos que... a hacer un documental de fotos que iba a parecer más una presentación de PowerPoint que otra cosa. ¿Quién Muy sabe? bonita la Por ahí presentación, era muy pero bonita, no era la intención. Y entonces me acuerdo que me dio un par de tips para la cámara. Yo de repente, o sea, de estar súper cómoda tomando fotos, le empecé a tener miedo. Yo creo que una de las cosas como que van muy de la mano con el asombro es el susto, tal vez, ¿no? Y me daba mucho miedo agarrar la cámara y empezar a grabar. Y fue una cuestión de ir practicando y de ir acostumbrándome. Y me asombró llegar a la última semana del rodaje, cuando de no poder ni agarrar la cámara y morirme de miedo, a tener a la gente y grabarlos aquí. O sea, haber llegado al punto de confianza y de sensibilidad también, de poder acercarte tanto, o sea, de que tu proximidad con el otro era totalmente distinta, pero además de que ellos no sentían la cámara. O sea, yo estaba aquí y es como si no estuviera pasando nada, y eso me lo marcaste tú, ¿no? Sí, sobre todo porque yo no lograba ese nivel de intimidad con la gente, tal vez porque mis vicios con la cámara no me lo permitían y mi acercamiento era otro, pero no llegaba a ese nivel de intimidad. Los podía registrar de otra manera, me podía acercar de otra manera, pero no podía lograr estar tan cerca cuando ellos estaban haciendo algo tan cotidiano como lavar los platos o los trastes, ¿no? Claro. Y bueno, eso es un poco, también les queríamos contar del documental para que sepan también más o menos cómo somos, qué nos interesa, a dónde vamos. ¿Crees que deberíamos de contar de qué va el documental o no? Todavía En no. otro, pues, seguro vamos a hacer uno que sea de algo del documental, porque se nos van a terminar los temas en algún punto. Y vamos a tener Yo creo que hablar no, porque hay tan... No, la verdad yo no estoy preocupada. Yo creo que van a venir muchas palabras interesantes en el futuro. No, las palabras van a estar interesantísimas. Yo no sé si vamos a poder... Bueno, es una de las cosas que siempre me preocuparon, quedarme sin tema de conversación. ¿De verdad? Sí, soy una persona que habla muy poco y se me complica mucho hablar. Ok. Por eso está hago un bien. programa de radio. Bueno, como se te complica hablar, yo hice una pequeña lista de palabras que tienen que ver con asombro. Y me gustaría compartirlas. Me parece bien. Yo voy a decir que yo ya la leí y no estoy de acuerdo en alguna, pero está bien. Son tus palabras de asombro, está perfecto. Bueno, son mías, ¿eh? O sea, pueden estar en desacuerdo y pueden no entender por qué, pero igual se las quería compartir. Detalle, sorpresa, reacción, descripción, presentimiento, percepción, indiferencia, susto, suspenso, presencia y memoria. Y hay una más que me gustaría retomar, pero después de otra pausita. Ok, escuchemos entonces otra canción, ¿te parece bien? Yo pensé que te ibas a pelear conmigo de las palabras. Ah, no, si algo aprendí en este año y medio de casado, que no me voy a pelear por nada. Sí, mi amor. Ok, entonces escuchemos la siguiente canción de Love Music para seguir con nuestro Viernes Galáctico, Intergaláctico. Pues sí. Y volvemos con mi ultimísima palabra que les quiero contar en relación con el asombro. Me parece genial.
Me tienes que contar al aire de lo que me acabas de contar ahorita mientras estaba a la pausa de la música. A ver. Bueno, Nos estábamos poniendo de acuerdo que iba después, así, ¿no? para que esto no parezca tan improvisado. Y yo me había traído un fragmento de un libro para leer y decidí que al final no lo iba a leer. Me pareció que no, que tal vez en otro momento. Y tras la insistencia le dije no, pero lo que sí puedo contar es que hay algo de este libro que se llama El cine según Hitchcock, de François Truffaut. Très bien. Qué bien, Très maravilloso. Fantástico. Que cuando lo compré, este es un libro que para todo estudiante de cine es como uno de las libros base que hay que leer, pues. Iba a decir Biblia, pero no se quería hacer cargo. No, ves que de esa palabra yo no me hago cargo, entonces hasta que no me haga cargo no la digo. Ay, ve de Biblia, podría ser, sería muy interesante. Por ahí no vengo, total no voy a poder hablar, la semana que viene puede llegar a ser. Resulta que cuando fui a comprar el libro, lo pedí y me llamó la atención porque en el librero, no sé cómo se dice, en donde están los libros de cine, este libro no estaba. Y es raro porque es un libro base, ¿no? O sea, como debería estar. Y dije, no creo que esté agotado. Entonces le pregunté al vendedor y me dijo, no, ese libro no está en exposición porque tiene el récord en la librería de ser el libro más robado. Es decir, es el libro que más se robaban de esa librería. Lo cual me causó muchísima gracia. Y al señor claramente le causaba gracia y se ve que se lo contaba a cada uno de los que se compraba este libro. Y luego me puse a pensar que tal vez es porque como todos los estudiantes de cine se compraban este libro o intentaban tenerlo por el medio que les parezca más conveniente, y hay una característica de los estudiantes en general, pero sobre todo los de cine, es que están muertos de hambre. Entonces tal vez es porque no sé, ni siquiera se lo podían comprar. Qué triste. Pues no sé si es triste, le parecía bastante gracioso el señor de la librería. A mí me pareció muy hilarante. ¿Y asombroso o no? Me pareció asombroso en ese momento, sobre todo porque no estaba en exposición. Era como, ¿por qué no está en exposición? Es muy raro. En fin, así Pero, la cosa. Sí, eso es lo que puedo contar de ese libro. Sí, Pero ya vendrán citas del libro porque es de base. Exacto. Seguro, no se preocupen, va a retomar lo que iba a leer. Y bueno, como leí mi super lista de palabritas, con la que tú estás súper súper de acuerdo, totalmente. Les dije que me faltaba una. ¿Y qué palabra es esa? Intento. Y les leo algo que escribí ayer. A mí me asombran los intentos, no tanto los logros, de esos todos se asombran, pero los intentos. Como que un logro, pues, o sea, si lo logras es porque sabes que te esforzaste y todo, te puedes asombrar, pero bueno, ya está, ya se hizo, lo lograste. Pero un intento, para intentar necesitas arriesgarte, necesitas poner de ti, es como todo ese camino para lograr algo. Ese es un intento, de eso se trata, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí, no, me estás viendo y no, así como con cara de sí, mi amor, pero a ver. Es que de alguna manera me encanta que te enamores como de ciertas, vamos a decir, definiciones de ciertas palabras, pero luego uno puede pensar que el intento es solo el intento y no como... no, bueno, pero una cosa es hacer como un intento así chafa. También. No, pero para mí intento es que, bueno, les voy a contar de dónde viene intento. ¿Tu definición de intento? A ver, en francés, intento se dice essayer. Se escribe E-S-S-A-I. Essayer. Y intentar, el verbo intentar se dice essayer. Essayer, la palabra en francés, también significa ensayo. Un ensayo como el ensayo que escribes en la universidad y así que te dejan en la escuela. Como un ensayo químico también. Como un ensayo también. Como un ensayo de teatro, por ejemplo. También. Todo ensayo es ese, pero ese también es intento. O sea, si tú, entonces sería como si escribes un ensayo para la universidad, estás escribiendo un intento. Y si estás ensayando una obra de teatro, estás intentándola. Esa es la imagen en francés de intento. Por eso me encanta como palabra. Pero lo que pasa es que la palabra ese y el ensayo, el concepto de ensayo,
como ensayo que se escribe, académico, universitario, o literario, etcétera, nace más o menos en 1500 con un autor que se llama Michel de Montaigne. Este señor vivía al sur de Francia y... En la montaña de Francia. No hay montañas del sur. Es como más planito, es como la Côte d'Azur. No así. conozco. Bueno, Conozco por Bordeaux vivía el señor por ahí, en un castillo. Era muy rico para su época. ¿Lo intentaste? Estuvo bien. Pero era un castillo. Pero era un castillo, bueno, está bien. Y me estás desconcentrando. Un poquito, sí. ¿Es la intención? Es tu poquitito. intento. Es mi intento, sí. No lo vas a lograr. Ok. Pero es importante igual. Échale ganas. Entonces este señor era rico y como persona rica y privilegiada tuvo acceso a la educación y tenía como un puesto de gobierno. En esa época Bordeaux, que es Burdeos, era una ciudad, ahora también, pero en esa época era una ciudad importante de Francia en donde se tomaban ciertas decisiones políticas. Entonces él viajaba de su castillo a Burdeos y de regreso, pero a él no le gustaba esa vida, ¿sabes? Era justo esta persona como muy sensible que le daba flojera tener que ir y tener que tener un puesto político y ser abogado o algo así. Y él se preguntaba más bien por todas las cosas que lo rodeaban en su vida. Por ahí no lo asombraba su trabajo. Pues sí, ¿no? Yo creo que no le gustaba la rutina definitivo. No le podemos preguntar, pero... Pero era muy, muy, muy sensible a todo lo que pasaba a su alrededor y empezó a escribir como pequeñas reflexiones de cosas que le pasaban. Por ejemplo, sobre la tristeza. Y tiene un textito que habla sobre la tristeza. Es como, yo hoy me sentí muy triste porque mi amigo Pablito no votó la misma ley que yo. Y yo creo que cuando uno se siente triste en su corazón siente que... Y así, ¿no? O sea, eran puros debrayes así súper locos. Cercano a lo que sería un blog hoy, por ejemplo. Claro. Muy cercano, exacto. O un Twitter, pero el Twitter lo que tiene que ver es muy cortito. Sí, exacto, no, pero era como más él se explayaba lo que él quería, pero casi siempre como que sus escritos eran de una página o dos. Luego tiene unos que son un poco más largos, pero una página. Es como ese amigo en Facebook que escribe mucho y uno nunca lee. ¿No? Exacto. Si uno solo le pone esa como me gusta, una así sombra y así. Está bien, ¿no? Está bien. Chido por ti. Claro. Bueno, el caso es Hay gente que lee a esa gente, digamos. Yo de repente leo. Está bien. Sí, está bien. Alguien lo tiene que leer. Digo, yo leía Montaigne. Por eso. Bueno, el caso es que escribía, el índice de sus escritos es una cosa maravillosa, ¿no? Así como, no sé, ahora lo tengo medio bloqueado, pero... Pero lo pueden buscar, eso está en búsquenlo. Wikipedia seguro está. Ese índice de... No les voy a decir. Y entonces él le puso el título a sus escritos y les puso ese. Pero en el sentido de intentos. Intentos de expresar lo que él veía de ese tema. Y él es el fundador del ensayo, del género del ensayo como lo conocemos hoy. Porque empezó a intentar hablar sobre algo. Y entonces, a partir de él, tenemos toda la estructura del ensayo, que es como no dialogar, sino discurrir sobre algo. Que casi que es esto. Que podría ser cualquier cosa. Esto es como un intento, un ensayo de programa radial, por ejemplo. Por ejemplo. Y a él le debemos un montón. Y por eso a mí me encanta. ¿Cómo se llama? Montaigne. Gracias, Montaigne. Ok, bueno, es una manera de verlo. Si les ayuda a recordarlo, pues está perfecto. Se llamaba Michel de Montaigne. Que no es que era varón. Era un señor, sí. No, mira. Michelle hoy el nombre de niña, sí. Y entonces lo que a mí me parece es que con todas esas cosas que él veía y todos los ensayos que hizo, todos los intentos que hizo por llegar a decir algo sobre todos esos temas, pues eso a mí me asombra mucho y por eso creo que el intento está totalmente ligado con el asombro. ¿Te convencí o no? Voy a leer a Montaigne y después te digo. La verdad que no sé. Yo intento y asombro no se me pegan tan fácil, la verdad. Me gusta la explicación, pero está un poco larga para que yo lo entienda. Prefiero sí, mi amor. Sí, mi amor. Me encanta. Estoy totalmente de acuerdo. No es cierto. Prefiero la verdad. Y bueno, yo creo que
para terminar el programa podríamos decir que el asombro está en los detalles, ¿no? Sí, el asombro está donde uno se quiera asombrar, en realidad. Creo que en los detalles hay muchísima capacidad de asombro, pero uno también se puede asombrar de cosas no detalladas. ¿Cómo cuál? No tengo ni idea, pero de algo te debe poder asombrar. O sea, Bueno, hay gente que se asombra del sol, por ejemplo, que salga cada día y no tiene mucho detalle. Digo, si lo miras en detalle te quedas ciego, entonces... el sol no sale, nosotros giramos. Eso es una forma de verlo. Bueno, a mí me asombran los colores y me asombran los ojos de la gente, cómo pueden ser todos tan diferentes. Y Bueno, la gente en sí, ¿no? Que puede ser bueno. tan diferente. Bueno, sí. Pero es maravilloso porque son muy diferentes, pero son muy parecidas también. Sí, y los ojos también. Y los colores, si lo Sí. piensas, también. Bueno, los colores me parece un poco más complejo, pero puede ser. Y los tipos de flores. Y los insectos. Bueno, yo tengo un problema con los tipos de flores porque después me encuentro que hay flores que no son flores, y que son plantas, y que es una categorización que no comprendo del todo. Y me asombra un poco cómo hay gente que puede definir eso. Y bueno, pues nos queda un minutito. Sí, no nos vamos a poner a discurrir sobre estos temas porque nos vamos a escurrir. Entonces, Y habías dicho que asombro se suena a escombro. asombro suena a escombro. Eso me Y gusta. este programa ya es un escombro. Espero que no. Espero que no. Pero Cuiden nos este veremos programa. la semana que viene. Que lo disfruten mucho. Piensen si encuentran palabras con B, mándennosla y si no, vamos a pensar nosotros. Adiós. Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan